y nos hemos dado cuenta de algo. Todos coincidimos en que definitivamente la carta es una carta de instrucción y de advertencia. Por lo tanto, hacemos bien no solamente en saber que estudiamos primera y segunda de Timoteo y quedarnos allí, sino meditar y analizar todo cuanto la carta dice. Y en este capítulo 4, especialmente desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 8, dice lo siguiente: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y el tema de esta mañana es la gran encomienda. La gran encomienda o el gran encargo, pudiéramos decir. Uno quiere que su encomienda llegue segura, ¿sí o no? Nadie quiere que en el camino se pierda, se extravíe. Uno desea y anhela que la encomienda llegue bien, llegue correctamente. Bueno, cuando algo se repite en reiteradas ocasiones, debe y tiene que ser algo sumamente importante. Pablo viene hablando a través de estas cartas de una cosa en particular, y es la sana enseñanza, la sana doctrina, persevera en la verdad, cuídate de esto, cuídate de aquello, no aceptes esto, no aceptes aquello, mantente en la verdad, mantente. Entonces, esto nos indica a nosotros que el énfasis en demasía de la carta o de las dos cartas tiene el propósito de recordar a Timoteo que debe mantenerse fiel en medio de un constante tiempo de infidelidad, de que debe perseverar en un tiempo en el cual hay deserción, de que debe mantenerse firme en un tiempo cuando muchos deslizan y se doblegan ante las presiones que existen sobre este mundo. Entonces nadie puede decir que no hay señales en el camino, ¿verdad que sí? Cuando estamos viajando en carretera siempre vemos cuidado, curva peligrosa a 30 metros y va diciendo a 10 metros, cuidado, cuidado, rampa, se desborona el cerro. Hay un montón de señales de advertencia tratando de librar y de impedir a la persona de la tragedia y de la desgracia. Lamentablemente nadie ve nada, sino hasta después que ocurre el accidente. Pero cuando la gente dice, ahí no habían señales, alguien puede llevarlo de la mano y decirle, mira, aquí había una, aquí había otra, aquí existía otra. Lo mismo sucede. Pablo está repitiéndole en reiteradas ocasiones lo importante que es mantenerse fiel a la palabra del Señor. Lo importante de la sana doctrina, mis amados hermanos. Él está allí mostrándole. El Señor inquieta, y no es casualidad, tanto a Pablo para que alerte tanto a Timoteo en lo que se refiere al final de los tiempos y a la necesidad de la pureza espiritual y a la advertencia que existe sobre lo que se venía sobre la iglesia. Es una clara advertencia. Advertencia tras advertencia, da la impresión de que Dios no deja nada sin repetir para que no tengamos excusas. Cuando uno ve el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, se parece mucho. Y mucho de lo que dice aquí lo dice allá. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios repite y repite y repite las cosas? Porque a nosotros se nos olvida. Si no se nos olvidaran las cosas, no hubiera repetición. ¿Por qué le dice usted lo mismo a sus hijos? Siempre, constantemente. Pero ya yo sé eso. Ya yo sé eso, ¿para qué me lo repite? Ya me lo he dicho 1000 veces. Porque uno entiende que uno se le olvidan las cosas. Y como uno fue joven, y como uno fue niño, y como uno fue adolescente, uno puede saber que uno requiere y se necesita repetir una y otra vez a los hijos. La Shema dice, oye Israel, Jehová, tu Dios, ¿cuántos son? No es.
Ahora, ¿Israel cayó en apostasía? Sí. ¿Israel se fue tras otros dioses? Sí. ¿Israel fracasó en su fidelidad a Dios? Sí. Una y otra vez. Y eso trajo consecuencias, lo cual indica claramente que el Señor siempre ha estado interesado en que nosotros entendamos y aprendamos que necesitamos ser fiel a su palabra, obedecerle y guardar nuestro corazón de no levantar ídolos en el corazón nuestro. Y ahí dice, cuando vayan caminando, cuando vayan en la calle, en los dinteles de la puerta, en los postes de la casa, recuérdale esa gran verdad. Bueno, Dios ha inquietado claramente a Pablo para que le diga a Timoteo todas estas cosas, para que constantemente se las recuerde, para que no tengamos excusa. Timoteo no tenía excusa y ninguno de nosotros tiene excusa, porque Dios ha venido hablándonos constantemente a nuestro corazón y a nuestra vida. El Señor conoce lo fácil que se nos olvida su palabra y tiene que estar constantemente repitiéndonos las cosas. Ahora, ese es el deber de Timoteo y es el deber de Pablo y es el deber de los predicadores. Repetir constantemente las mismas cosas. Un predicador no es alguien que inventa algo, ni tiene que traer una cosa nueva, una revelación o venir aquí con un tema diferente. No, 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 no. El predicador o el heraldo o el mensajero simplemente es eso, un mensajero de un mensaje que ya existe, que ya está hecho y que yo lo único que tengo es que hacer, transmitirlo. Pero no tiene derecho de cambiarlo, ni de quitarle, ni de ponerle, ni siquiera de agregarle alrededor otras cositas más. Simplemente su trabajo es ser fiel a la palabra del Señor. Entonces ahí está Dios, mostrándonos su palabra, repitiéndonos las cosas. Y eso se llama gracia y misericordia. Yo doy gracias a Dios por mi mamá. Yo fui un niño realengo, por así decirlo. Yo llegaba del colegio, lanzaba los cuadernos, como mi mamá estaba trabajando, ¡fum!, para la calle, a jugar pelotica de goma, básquet, fútbol, cualquier cosa, pero no quería estar en la casa. Pero mi mamá, aparte que le tocó criarme, digamos, sola un tiempo y luego con un padrastro, fue muy estricta, digamos. Ella decía que nadie se había muerto desangrado por pegarle por los pies, ¿verdad? Entonces ella decía, yo le digo las cosas, pero para que no se le olvide, le voy a hacer esto y entonces cada vez que usted lo quiera volver a hacer, se acuerda de que hay consecuencias. Bueno, esa fue como la forma en que ella me crió y entre esas cosas estaba que ya cuando llegaba a la casa, llegaba yo y estaba todo apagadito y luego, pum, prendía la luz y estaba mi mamá ahí y ahí era 1 hora y media o 3. Y era lo mismo, pero era necesario. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por eso, tal vez sería otra historia, otro cuento. Quiero decir que todos esos consejos no solamente me sirvieron para ese tiempo, sino incluso para después. Y era parte de lo que un padre y una madre tienen que hacer con un hijo. Hablar, aconsejar, instruir, guiar. Y la realidad de todos los hijos es que todos concluimos lo mismo. Es lo mismo que me dice mi mamá. Siempre me repite lo mismo. Pero ¿cuántos padres no le dicen lo mismo a los hijos y siguen cometiendo el mismo error de lo que supuestamente sabían? Si sabías eso, ¿por qué lo hiciste? Si tú me decías que estabas cansado de que te dijera lo mismo, ¿por qué lo hiciste? Bueno, ahí está la situación humana, ¿no? Nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que tiende a olvidar muy fácilmente las cosas que tienen que ver con lo moral y con lo espiritual. Y en la vida cristiana no es lo mismo, mis amados hermanos. Dios de una u otra manera nos exhorta, nos alerta, nos anima, nos confronta, pero ¿en qué dirección va la iglesia? Contraria a la palabra de Dios, contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque han ignorado lo que el Señor nos ha venido diciendo. Entonces, para mí es gracia y misericordia de Dios el que constantemente nos repita las mismas cosas. Porque mientras hay vida hay esperanza, amén. Hay oportunidad. Y Dios en su gracia está constantemente recordándonos las cosas. Que tengamos a alguien que nos recuerde lo que es correcto y que nos aliente a vivir de manera que podamos vivir de acuerdo a la verdad es una bendición. Qué bueno es tener una mamá y un papá que le digan a uno las cosas, amén. Qué bueno es tener a alguien que se preocupe por nosotros. Qué bueno es tener una iglesia donde prediquen la palabra, donde nos enseñen la palabra, donde nos instruyan en la palabra, donde nos corrijan, aunque la gente del día de hoy
es muy delicada, ¿verdad? No se le puede decir nada, no se le puede llamar la atención porque se ofenden y dicen yo no vuelvo más. Pues yo digo, si alguien nos quiere de verdad, tiene que decirnos la verdad. Tiene que corregirnos, tiene que instruirnos. Si no le interesamos a alguien, viva como quiera. Total, yo no estoy interesado en su vida. Pero en una iglesia nos preocupamos por las personas, nos preocupamos por las almas. Y eso significa que debemos enseñarle la verdad reiteradas veces, constantemente, recordarle la palabra para que no nos pase, mis amados hermanos, lo que le está pasando a muchos, que empezaron bien, pero van terminando mal. La cosa no es empezar bien, mis amados hermanos. No piense usted que los que están en el día de hoy en falsas enseñanzas, falsas doctrinas, en sectas y en cosas, empezaron mal. Algunos empezaron como usted y como yo, oyendo la verdad, pero sabe, se cansaron de oír la verdad y empezaron a decir, ese pastor me aburre, esa iglesia me aburre, siempre lo mismo, y querían escuchar otras cosas, y queriendo escuchar otras cosas, andan en otras cosas y no necesariamente en las cosas de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es una bendición tener quien nos recuerde la verdad. Pablo ya estaba entrando en su tiempo donde quizás las circunstancias lo separarían de Timoteo, físicamente hablando. Él sabía que en cualquier momento podía morir. Él entendía esa realidad. Y él sabía que estas situaciones iban a hacer que él se separara de Timoteo físicamente. Y él quería estar tranquilo de que su hijo en la fe perseveraría en la verdad y estaría preparado para afrontar el tiempo de herejías y de falsa doctrina que invadirían la iglesia. Mis amados hermanos. Y uno diría, ¿será que Pablo tenía razón? Preguntémonos, ¿lo que estaba hablando Pablo tenía razón Pablo? ¿Qué estamos viendo nosotros con todo lo que Pablo dice? Bueno, yo creo que la mayor confirmación de todo esto es lo que vemos en nuestros días. Es la cantidad de abuso que existe, de manipulación, de engaño. Es la cantidad de sectas que no están allí para que la gente sea libre, sino para esclavizar a las personas. Y todo esto es el resultado de algo, ignorar la verdad de las escrituras. Entonces, lo primero que vemos es el encargo. No es cualquier cosa lo que se le encarga a Timoteo. No es cualquier cosa la que se le encomienda. Es un mensaje de vida o de muerte. Porque eso es la gran responsabilidad del Evangelio. Vida o muerte. Salvación o condenación. Cielo o infierno. Este es el mensaje, mis amados hermanos. Este es el encargo. Esta es la encomienda de Timoteo. Un mensaje de vida o de muerte. Es un mensaje que tiene que ver con la eternidad. Aquí no es un mensaje para el futuro próximo 2 años. Es un mensaje que tiene que ver con la eternidad. La traducción más correcta de te encarezco es te mando. Y esa palabra, te mando, tiene una connotación legal, una connotación de un juicio. Y es como que Dios está hablándole a Pablo, a Timoteo por medio de Pablo, diciéndole, mira, yo te encarezco y te mando. El término griego de esta palabra alude a dar una orden de prescripción y de cumplimiento obligatorio. Yo te encarezco delante de Dios, te encargo esta orden delante de Dios. Tienes una gran responsabilidad, Timoteo, pero también todos aquellos que son ministros del Evangelio. A veces siento que la gente como que lee la Biblia y se queda en el contexto inmediato y no ve la aplicación que tiene para nuestros días o la trascendencia que tiene el texto. Si esto fuera solamente para Timoteo, yo diría, bueno, no tenemos nada que hacer aquí en esta mañana. Esto sería un libro de historia, pero no cambiaría el presente, no cambiaría la realidad. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es real, es verdadera y tiene aplicación en tiempo presente. Entonces, la responsabilidad del encargo no era solamente para Timoteo, sino también para todos aquellos ministros del Evangelio que vinieran después de él, incluyéndonos a nosotros y a cada uno de ustedes. Cada creyente también debe tener en cuenta este encargo, esa tarea y esa responsabilidad. Pablo le dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo como testigos. ¿Se acuerdan a Josué? A los cielos y a la tierra llamo por testigo. Ustedes tienen que decidir a quién quieren servir. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Bueno, Pablo le dice, yo llamo al dueño del cielo
y de la tierra, y a Jesucristo como testigo de lo que te estoy diciendo. Porque a Él debemos dar cuenta, Timoteo. El ministro que vive engañándose a sí mismo y cree que su vida tiene que ser una vida de felicidad, de tranquilidad, de disfrute, de deleite y de vivir una gloria terrenal, no entiende lo que es ser un ministro del Evangelio. En pocas palabras, Pablo le dice nada más y nada menos que a Dios y del Señor Jesucristo como testigo, bajo la presencia de ellos, yo te encargo esto. Porque a ellos, Timoteo, vamos a dar cuenta. Él juzgará nuestro servicio y nuestra obediencia. Él lo va a juzgar. Como ministro, nosotros debemos vivir bajo la certeza de que un día muy cercano tendremos que rendir cuenta a Dios. Ahora, yo pienso que mucha gente no entiende eso. O no está pensando en eso. Porque si la gente pensara en eso y entendiera eso, no harían lo que hacen ni vivirían como viven. Lo cierto es que Timoteo no tenía excusa. Delante de Dios tú vas a dar cuenta de lo que estás haciendo, de lo que estás enseñando. No nos servimos a nosotros mismos, Timoteo. Esto no se trata de tener la iglesia más grande o de tener la iglesia con más recursos. Esto es algo más serio, más profundo, Timoteo. No nos servimos a nosotros mismos, sino al Dios Todopoderoso. Y eso debe, mis amados hermanos, llevarnos a un temor santo y a un temor reverente en todos los aspectos que tienen que ver con la vida de la iglesia. A un temor santo y a un temor reverente. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? El Señor. Jesús no es parte de la historia o parte de la vida. No, 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 no. Él es el que tiene la autoridad. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y más nada pueden hacer, ¿verdad? Sino tan más bien temed a aquel que después puede echar vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. A ese sí os digo, a ese temed. Entonces, hay dos cosas claras en este texto. Primero, el Señor es el juez de toda la tierra, el juez justo. Y dos, pronto se va a manifestar en su reino con gran poder y gloria. Al principio vino manso y humilde, ¿sí o no? Nació como un bebé, vivió una vida perfecta y sin pecado, murió crucificado, aceptó todos los desprecios posibles, fue maltratado, pero en la segunda venida no vendrá como un bebé, sino como rey de reyes y señor de señores. Y vendrá a hacer justicia, a poner en orden las cosas y a poner a cada uno en su sitio. Mis amados hermanos, eso debe motivarnos a nosotros a entender que debemos vivir comprometidos con la verdad y en fidelidad a esa verdad. Ahora, ¿cuál es el encargo? Estamos hablando de la encomienda. ¿Cuál es el encargo? Bueno, esto nos lleva a nuestro punto número 2 en esta mañana. Predica la palabra. Y esto suena fácil. Predica la palabra. ¿Alguien puede predicar de sí mismo? De sus historias, de sus experiencias. ¿Alguien puede predicar de la experiencia de otro? ¿Alguien puede predicar de lo bien que le ha sonreído la vida? ¿Alguien puede predicar de un Dios que él mismo se ha creado o se ha diseñado? Pero el término predica la palabra es tu responsabilidad, Timoteo. Predicar la palabra de Dios. Predicar no tu palabra, sino la palabra de Dios. Que si usted busca el concepto de predicar, secularmente hablando, hay muchos predicadores, pero no todos los que predican son predicadores de la palabra de Dios. Entonces, predica no tu palabra, sino la palabra de Dios. Predícala, pero predícala fielmente. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre predicar y predicar fielmente. El encargo de Timoteo es predica la palabra, predícala fielmente. Predicar es proclamar un mensaje, no inventar un mensaje. Predicar es predicar un mensaje, proclamar un mensaje, mas no inventar un mensaje. Y hay gente que se estresa tratando de traer un tema diferente, un tema nuevo, como que si el trabajo del predicador es inventar mensajes. No, los mensajes ya están. Hay todos los mensajes habidos y por haber, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usted puede predicar cualquiera de esos, mis amados hermanos. No tiene por qué esforzarse por algo que no le corresponde a usted.
de inventarse un mensaje relevante. No, la palabra es relevante en todas las épocas. No necesita adorno. Mientras más puro sea el remedio, más efectivo es. Mientras más pura sea la palabra, más bien hace a mi alma. Mientras más pura sea la enseñanza, más bien hace a su conciencia, a su espíritu. Pero tenemos un montón de personas completamente convencidos de que la palabra hay que actualizarla, de que la palabra tenemos que hacerla relevante para las personas. Olvídense de eso. La palabra del Señor es viva, eficaz, poderosa, útil para instruir, para redarguir, para corregir. La palabra del Señor abate, consuela. La palabra del Señor abarca todo lo que el ser humano necesita y requiere. Pero necesitas, Timoteo, predicar no tu palabra, sino la palabra de Dios y predicarla fielmente. Proclamar el consejo de Dios. El objetivo de la predicación cristiana es comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad del mundo y ante la necesidad de salvación que tienen los seres humanos. Ahora, ¿cuándo debe hacerse? Porque el texto dice que prediques la palabra. ¿Cuándo debe hacerse? En todo tiempo y en todo momento. Así que esos hermanos que hay, les fastidia la Biblia, les fastidia la palabra, yo siento que están en grave problema. Pero la predicación o el llamado a predicar es en todo tiempo, en todo momento, porque la Escritura dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo significa estar listo para algo repentino. Hay días que uno no sale a predicar, ¿verdad? Pero si se presenta el momento, la oportunidad, hay que hacerlo. Hay que estar listos a tiempo y afuera de tiempo. O insistir en algo de manera enérgica. Tener esa intención, ser intencionales en el hecho de enseñar y de predicar. La forma del verbo sugiere la idea de urgencia, preparación y prontitud. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tienes que predicar con urgencia, con preparación y con prontitud. No te conformes con el domingo nada más. Predica a tiempo y fuera de tiempo. También se usaba esta palabra para alistar a un soldado y enseñarlo a mantenerse preparado para ir a la batalla. ¿Usted se imagina que los soldados estén esperando un día? No, el soldado está listo siempre, mis amados hermanos. Él se instruye y se enseña dentro del ejército y de la milicia para estar preparado para cualquier evento. No solamente mientras están prestando servicio militar, incluso después de haber prestado servicio militar, ante la necesidad y la urgencia en una guerra, ellos pueden ser convocados y llamados nuevamente a introducirse en el pleito o en la guerra. Un soldado puede estar acostado, pero a la voz de su comandante se levanta como una flecha y comienza a vestirse y a capacitarse. Están preparados para comer poquito, igual seguir adelante. Están capacitados para afrontar y enfrentarse ante desafíos de incluso de la misma naturaleza. Lluvia, tormentas, nieve, sol, calor. Entonces la idea de Pablo lleva a que él pudiera comprender que necesitaba estar preparado para cualquier momento, así como para un guardia debía estar alerta en todo tiempo y para cualquier ataque sorpresivo, como los bomberos. Los bomberos están ahí y cuando prende la alarma del incendio, ¿qué hacen? Para no caminar las escaleras hay un tubo. ¡Pum! Por ahí se lanza y se van caminando y se van vistiendo y se agarran del camión y dele. ¿Por qué? Porque no, imagínense, bueno, ya vamos a acomodarnos. Cuando llegan consiguen solo cenizas, ¿no? La idea es salvar vidas. Ahora imagínense la urgencia del evangelio. No, vamos a esperar que la gente se enferme. Vamos a esperar que le dé un paro cardíaco. Vamos a esperar, ¿verdad? Que de repente le dé un infarto fulminante y ahí le hablamos. No, mis amados hermanos, para nosotros todos están cerca de las llamas. Todos están cerca de las llamas y van por un tobogán que no tiene parada. Y lo que podemos hacer nosotros es predicar a Cristo, predicar el evangelio. Porque cuántas veces no hemos escuchado de personas que dicen, ay, pero era un jovencito. Tenía 22 añitos, tenía 15 años, era un niño, era una niña. Hermano, nadie tiene seguridad de cuánto tiempo va a vivir sobre esta tierra. En teoría pensamos que la gente va a vivir mucho y somos muy optimistas en ese sentido y deseamos lo mejor, que así sea. Pero ¿qué pasa cuando no es así con las personas?
Ustedes saben que después de la muerte no hay otra oportunidad. La salvación es en vida. La salvación es estando en cuerpos. Entonces la Escritura nos muestra que tiene esa intención de que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que estemos preparados para cualquier situación. Redarguye, esa palabra redarguir tiene que ver con corregir. Timoteo, corrige lo deficiente. Alguien que debe tener gente, y es normal que no lo quieran, debe ser un predicador. Porque usted debe ser la persona más incómoda sobre esta tierra. Alguien dijo, la banca de la iglesia debe ser el lugar más incómodo para los pecadores. Pero si en la banca de la iglesia los pecadores se sienten a gusto, dudo mucho que el evangelio se esté predicando. Ahora, no quiere decir que la persona que predique tiene que buscar por todos los medios echarse de enemigo a todos los pecadores, no. Pero hay una gran verdad y una gran realidad, es que el pecador no soporta ser llamado pecador. Hay una gran realidad que el que está haciendo las cosas mal no quiere ser corregido, no quiere ser instruido, no quiere que se le llame la atención. Pero el propósito del predicador no es caerle bien a todo el mundo. Hay un predicador en la Biblia que no le caía bien al rey. El rey tenía 400 profetas que le profetizaban puras cosas buenas. Pero cuando preguntaron por un profeta de Jehová que hablase de parte de él, dijo, solamente hay uno. El mismo rey lo reconocía, pero nunca me profetiza nada bueno. Pero tráelo, no hable así el rey, vamos a consultar con ese profeta. Y llegó el hombre allá y le dijo, mira, Micaía, te vamos a sacar de aquí, pero mira, 400 profetas están de acuerdo, de toditos al unísono, como un coro dicen, ve a la guerra que te va a ir bien. Por favor, no digas otra cosa. Y dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que Jehová me dijere, eso diré. Ahora, nosotros no podemos decirle a la gente, aunque la gente quiera, que le va a ir bien, mis amados hermanos. Que lo están haciendo bien, que Dios los va a bendecir. Sigan así. No, todo está hermoso. No hay nada de que arrepentirse. No somos pecadores, somos personas buenas, nobles. Dios ve el corazón. Esa es la mentira más grande del mundo. Dios ve el corazón. A mí me daría miedo decir eso. Porque ¿qué hay en el corazón? Adulterio, fornicación. ¿De dónde salen los pleitos y la guerra? De dentro de vosotros. De dentro del corazón sale todo lo malo. ¿Y cómo vamos a decir nosotros, Dios ve el corazón? Sí, pero si ese corazón no ha sido redimido, no ha sido perdonado, no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo como Señor, pues entonces Dios lo ve tal cual como es. No es que nosotros seamos mejores, pero cuando Dios nos ve a través de los ojos de Cristo. Pero mucha gente equivocadamente dice, bueno, Dios ve el corazón y quiere que el predicador le diga cosas bonitas y hermosas. Ahora, la razón por la cual muchas personas asisten a la iglesia y se congregan en lugares y se sientan es porque sencillamente nunca son atacados en función a su pecado. Cuando digo atacado no me refiero a que hay un ataque personal. Nunca van a escuchar un mensaje de confrontación. Nunca van a escuchar un mensaje de corrección que le redarguya. Nunca van a escuchar un mensaje en el cual Dios va a decir la fornicación es pecado. Nunca van a escuchar un mensaje donde el Señor le diga el adulterio es pecado. Nunca van a escuchar una predicación donde diga, mira, la Biblia llama a la santidad y la santidad me llama a mí a apartarme de todo lo que ofenda a Dios. Por lo tanto, ellos se van a sentir bien, pero están engañados porque el Dios de la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. La Biblia es muy clara, mis amados hermanos. Entonces tiene que ver con corregir, con convencer mediante la palabra del Señor a las personas. No se trata de lavarle el cerebro ni de convertirlo a lo que yo quiero, porque nosotros somos nada. Se trata de convencer mediante la palabra de Dios y decir lo que Dios dice. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Parece que no es un evento de diario, ni de todos los días, ni muy común, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, no que haga la oración de fe, lo cual no estoy diciendo que no sea importante, pero cualquiera hace una oración de fe. Pero si a mí me dicen haga esta oración de fe, yo la hago. Pero si a mí me explican que yo soy un pecador, que yo tengo que arrepentirme, que si yo muero en mi condición, voy listo al infierno y que si no abandono ciertas prácticas, entonces, pues
ahí pienso, ¿verdad? Hacer la oración de fe. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa que yo haga una oración de fe? ¿Qué significa aceptar a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal? Porque si yo le digo, no, Dios quiere bendecirte y lo que Dios quiere es que tú vayas al cielo, haz esta oración, tú la haces, claro, yo quiero el cielo, pero nadie quiere pagar el precio de vivir en el cielo. Ahora, Cristo fue el que pagó el precio, pero olvídese, no significa que porque Cristo pagó el precio vivamos como queramos y hagamos lo que deseemos, que no pasa nada. No, empieza una nueva vida, una nueva naturaleza que tiene que luchar en contra del pecado. Entonces, redarguir tiene que ver con corregir, con convencer, reprender. No es una tarea fácil, hermano. Anteriormente, cualquier persona en la calle que fuera mayor y adulta podía reprender a un muchacho y no pasaba nada. Pero ahorita usted lo puede ver haciendo lo que sea y no puede reprenderlo porque se mete en problema con la mamá y con el papá. Ay, mi hijo, él no es así, ¿cómo te atreves? Porque los padres le creen más a los hijos que a la razón y a la verdad. Y se niegan a aceptar quiénes son sus hijos. Dicen que sus hijos no son así. Que no, imposible, mi hijo no, mi hija no, hasta que están presos, ¿no? Y están en la cárcel. Lamentablemente es así. Pero la idea también tiene que ver con reprender. Y parte del trabajo de Timoteo era reprender y corregir. A Tito se le dice que corrigiese lo que era deficiente, lo que no estaba bien. Y créanme, hermano, ¿cuántos problemas no se gana uno por corregir? Pues Micaía tenía que corregir al rey y decirle, así dice Jehová, los que van a ir a la guerra, así van a ser esparcidos, así va a pasar esto, y así fue. Pero no era lo que querían escuchar, eso le costó un puñetazo y solamente agüita y pan y preso. Esa fue la situación. Ahora la pregunta es, ¿quién va a querer eso, verdad? Decimos, en este tiempo, ¿quién va a ofrendar aquí? ¿Quién va a ayudar al pastor? ¿Quién va a ayudar a la iglesia? Con una iglesia así, no, pastor, no, no, usted no puede ser así. O no, de repente la gente se va a ir. Pues yo siempre he dicho, yo no le sirvo al hombre ni a la gente, porque como dijo Pablo, si yo quisiese agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Lamentablemente no es nuestro deseo, pero es nuestra responsabilidad corregir a las personas, redarguir a las personas. Reprender no es una tarea fácil, pero el predicador está llamado en amor a corregir y a reprender a quienes se oponen a la verdad divina. Ahora, Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6 dicen, mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Y luego dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y el que retiene la corrección a su hijo, ¿qué hace? ¿Lo ama o lo aborrece? Destruye, ¿verdad? El que ama a su hijo corrige. Y el que ama la iglesia y las almas, a la iglesia tiene que corregir, mis amados hermanos. Si no, no hay ningún tipo de amor. Pero como seres humanos a veces ignoramos este proverbio. Mejor es la reprensión manifiesta, que nos corrijan. Porque ¿sabe qué es triste? Que alguien diga, ah, yo sabía que eso te podía pasar, pero no me atreví a decirte nada. El infierno está lleno de personas y va a estar lleno de gente que van a decir, yo hubiese deseado tener un papá o una mamá más firme. Me hubiese gustado estar en una iglesia donde fueran más sinceros, más honestos y sin pelos en la lengua, sin tapujo, y que fuesen capaces de decirme todo esto que era necesario para yo no venir a este lugar. Porque ese no era el deseo ni la voluntad de Dios. Para eso envió Dios su Hijo al mundo, para que el mundo no fuese condenado. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, sus obras eran malas, no están siendo corregidos, no están siendo reprendidos, no están siendo enseñados. Por lo tanto, yo creo que todo adulto en este momento le da gracias a Dios por su mamá y por su papá. Sí, tal vez no fueron muy preparados ni muy capacitados, tal vez fueron muy toscos en algunos aspectos, pero hicieron lo mejor que pudieron. Y qué bueno que fueron capaces de confrontarme y de leerme la cartilla y de ponerme en orden. Porque gracias a eso muchos están donde están. Por la gracia de Dios, pero no podemos negar que usó a su mamá y a su papá para que ustedes estuvieran en el lugar que está. Ahora imagínense un muchacho en droga, un muchacho de repente metidos en problemas. No diría él en su mente, oye, era mejor que mi mamá hubiese seguido insistente, que me hubiese puesto reglas y normas, y no ahora, porque fíjate, ¿a qué me llevó ese trato de supuestamente de dejarme hacer lo que yo quería? Ahora estoy metido en lo que me quiero salir, pero no puedo.
Entonces, mis amados hermanos, es mejor la reprensión manifiesta. Es mejor que nos manifiesten, que nos corrijan. Es mejor que nos redarguyan por medio de la palabra de Dios. Y es mejor tener un púlpito bien que un púlpito elocuente, romántico, pero que no dice la verdad. No, no queremos poetas solamente en la predicación. No queremos simplemente decir cositas que riman, ¿verdad? Queremos realmente decirle a la gente la verdad. Queremos realmente ser sinceros. Queremos ser transparentes. Si a Jesús odiaron y aborrecieron, que era el amor andante, si a Jesús aborrecieron, ¿qué creemos nosotros que nos va a acontecer a cada uno de ustedes y a mí? Uno no puede pensar, mis amados hermanos, que el cristiano va a ser amado, por lo general va a ser aborrecido. Va a ser aborrecido. Quizás estar a favor de Cristo o hablar a otros de su amor nos pueda causar inconvenientes. ¿Cuánto no le ha causado inconvenientes? Situaciones incómodas el hablar de Cristo. Pero predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante que se le ha dado a la iglesia. La iglesia está en este mundo para predicar el evangelio, para ser un testigo. Y sabe, la palabra testigo en el Nuevo Testamento no es como nosotros pensamos, era un testigo de Cristo. No, un testigo era alguien que estaba dispuesto a morir por la verdad. Entonces, eso es como en el día de hoy. Hay gente que no quiere testificar. ¿Pero sabe por qué? Porque lo pueden matar. Saben lo que está pasando, saben lo que está aconteciendo. Allá están metidos políticos, allá están metidos gente influyente, importante y comunes que dicen, no, ¿cómo voy yo a testificar allá? ¿Será para que me maten? Bueno, en Cristo, en la vida cristiana, el cristiano es un testigo que está dispuesto a decir la verdad como Esteban, aunque eso le cueste la vida. Pero yo dudo mucho que hayan muchos testigos entre el pueblo de Dios. Si no soportan la crítica, ni siquiera la crítica, el comentario, ¿qué va a pasar cuando le digan que los van a matar? Menos que menos. Si no soportaba que me dijeran tripa verde, ahora menos, que sé que me van a quitar la vida. Pero la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que el cristiano debe ser un testigo, debe ser una persona fiel al Evangelio. Ahí está la palabra de Dios. Es una responsabilidad. El maestro cristiano debe ser insistente, insistente. ¿Cuántos tuvieron un maestro que le decían, a mí me decían por el apellido, Roa, usted puede, adelante, Roa. Roa, usted es inteligente, pero a usted le falta disciplina. Y era ese maestro, me motivaba a salir adelante. Pero en verdad uno a veces necesita eso, mis amados hermanos. Necesita que alguien te diga las cosas, que alguien te corrija, que alguien te muestre. Entonces, la responsabilidad del maestro cristiano es ser insistente con las almas, con las personas, en el bien hacer, en lo correcto, en lo honesto, en lo puro. Es perseverar en esa enseñanza, es mostrarle día tras día a la persona su condición. Es ganarse primeramente su confianza, su corazón, para luego insistirle en el amor y en la perseverancia, pero decirle las cosas. Fulanito, yo te quiero mucho, tú eres mi amigo. Hermano, pero no se trata de ser evangélico, de ser creyente en el sentido, hay una realidad más profunda. Es la salvación, es el perdón, es la muerte eterna. Es saber que la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Es una cuestión de vida o muerte, mis amados hermanos. El mensaje del maestro cristiano debe ser insistente, porque lo que él presenta es literalmente una cuestión de vida o muerte. El maestro debe ser insistente y ha de presentar las bendiciones, pero también las maldiciones de no recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque en el día de hoy le dicen a uno, ven a Cristo, ¿verdad? Que Él quiere darte, que Él quiere bendecirte. Y eso es una media, ¿verdad? Porque hay gente que de repente si tiene esas cosas dice, ¿para qué yo voy a ir a Cristo? Si eso es lo que me va a dar, ya yo lo tengo. Pero si a mí me dicen que el rechazar a Cristo voluntariamente y el no aceptar a Cristo como Señor y Salvador conlleva a la condenación eterna, oye, de repente me la pienso. Pero debemos mostrarles. Alguien ha dicho, aprovecha o crea tu oportunidad.
Y uno de los padres de la iglesia dijo, el cristiano debe considerar cada momento una oportunidad para hablar de Cristo. Debe convencer y debe haber y hacerle ver al pecador que se dé cuenta de su pecado. Entonces la Biblia nos dice, redarguya, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar con paciencia y doctrina. El deber del cristiano es el deber de convencer y de reprender y de animar, y ha de llevarse a cabo con una paciencia incansable. ¿Verdad que uno a veces se cansa de hablarle a la gente? Pero el llamado es a tener una paciencia incansable. ¿Qué significa esto, pastor? Como una paciencia incansable. La palabra original para paciencia es macrotimia, que describe el espíritu que nunca se irrita, nunca desespera y nunca considera a nadie incapaz de salvarse. A esa paciencia nos llama el Señor. El cristiano cree pacientemente en las personas porque cree invenciblemente en el poder transformador de Cristo. Usted tiene que predicar y tiene que hablar, pero convencido no de lo que usted conoce de la otra persona, porque hay gente que es tan imponente que hasta miedo da a veces hablarle, ¿verdad? Pero usted debe confiar no en la capacidad de la persona, sino en el poder de la palabra. No en su propia palabra, sino en la palabra de Dios. Y decir, Señor, tu palabra dice, tu palabra es poderosa, tu palabra transforma, tu palabra cambia, tu palabra puede renovar su mente, tu palabra puede quebrantar su corazón. Hermanos, y nosotros mismos hemos sido testigos de eso. ¿Cuántas veces no hemos tenido una actitud arrogante y orgullosa y en medio de la oración o en medio de la lectura bíblica, sin razón alguna, hemos sido quebrantados y hemos sido por el Señor inquietado a tener que reparar una situación, y eso es una insistencia interna y un dolor interno que se genera producto de la lectura de la palabra de Dios? Por lo tanto, yo no puedo dudar de lo que Dios puede hacer conmigo, no lo puede hacer con otro. Y Dios ha trabajado en nosotros. Piensa en quién era usted o cómo era usted. ¿O cuántos de nosotros no decíamos jamás de los jamases? Nunca. Yo metido en una iglesia. No. Yo hoy que alabando y adorando a Dios. No. Yo hoy que evangélico. No, primero muerto. ¿Ah? Pero yo no voy a hacer eso. Pero precisamente esos son los que a Dios les gusta, ¿verdad? Los que dicen que nunca, nunca, nunca. Pero de eso se trata. Pablo perseguía a cristianos, mataba a cristianos. ¿Y qué hizo Dios? Lo tumbó del caballo, ¿sí o no? Y después de ese encuentro personal con Cristo se convirtió en otra persona. Entonces el cristiano cree persistentemente en el poder transformador de la palabra de Dios. Luego dice la palabra del Señor con toda paciencia y doctrina. Y hay un comentarista que dice lo siguiente: en nuestras relaciones personales, una palabra de advertencia o de reprensión salvará a menudo a un hermano del pecado y del naufragio. Pero como ha dicho alguien, esa palabra tiene que darse como de un hermano corrigiendo a su hermano. Esto invoca una idea. La idea es con amor. Con amor y misericordia se corrige el pecado, mis amados hermanos. Debemos ser misericordiosos y amorosos al momento de corregir. Y la corrección siempre tiene que tener la intención de ayudar al afectado. En pocas palabras, no corregimos para lastimar o para dañar o para avergonzar a quien corregimos. El problema con esto es que mucha gente, si bien es cierto, está usando la Biblia y está usando la verdad, no con la intención de salvar y ayudar, sino de destruir y avergonzar. Y eso se siente en la actitud, en la forma y en el tono. Y la forma en que nosotros a veces decimos las cosas, la manera en que se lo transmitimos a la gente, también influye para bien o para mal. Por lo tanto, la idea es que usted pueda corregir a su hermano, pero corregirlo como que si fuera su propio hermano. Y como dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre. Ahora, hermano, la idea más tonta que puede tener alguien es pensar que en la iglesia no hay pecado. Cuando lo que la Biblia dice, que nos corrijamos los unos a los otros, en amor. ¿Hay actitudes incorrectas en la iglesia? Sí.
¿Hay gente soberbia en la iglesia? Sí. ¿Hay personas arrogantes en la iglesia? Sí. ¿Que eso tiene que ser corregido? Sí. Y estamos luchando cada uno de nosotros con nuestro propio carácter, con nuestra propia actitud, con nuestra propia forma de ser y nos estamos limando los unos a los otros, sacándonos filo el uno al otro. Como dice la Biblia, el hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Ahí estamos nosotros. Este hermanito, y Dios mío, es un poquito imprudente, pero yo soy un poquito impaciente. Ay, es que este hermano tiene una paciencia que me genera estrés de lo pasivo que es, de lo tranquilo que es, de lo relajado que es. Quisiera que fuera un poquito más activado, que por lo menos fuera un poquito más consciente. Y así cada uno. Lo que pasa es que la iglesia tiene una situación. Nos ayuda a ver los defectos de otros y los otros pueden ver los defectos de nosotros, porque uno nunca se ve a sí mismo, ¿verdad que no? Muy fácil decir qué le falta a cada quien. Lo complicado es poder darse cuenta de cuánto me falta a mí. Pero para eso está la iglesia, amén. La iglesia es un lugar en el cual crecemos, mis amados hermanos. Entonces tiene, mis amados hermanos, que corregirse como que se está corrigiendo un hermano. Tiene que darse con la conciencia, mis amados hermanos, de una común culpabilidad, como que si eso me estuviese pasando a mí. Porque hermano, yo estoy consciente de que hay pecados vergonzosos y feos dentro de la iglesia. Cuando digo dentro de la iglesia me refiero en un sentido general, adulterio. Pero si podemos restaurar a esa persona, si esa persona puede ser perdonado por el Señor y podemos rescatar su familia y su hogar, ¿por qué nosotros vamos a quedarnos solamente con el pecado y el escándalo y hacer escarnio de ese pecado y de ese escándalo al punto de destruir a esa persona y destruir sus emociones, sus sentimientos? No, como iglesia tenemos que decirle, hermano, si fuiste descubierto en esa falta, tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte públicamente porque tu pecado fue público y comenzar en un proceso de restauración. Pero en ese proceso de restauración, que es un proceso de Dios por medio de su Espíritu, también entramos nosotros como parte del cuerpo de Cristo para animar, para consolar. Hermano, usted falló, pero no importa, el Señor lo perdona, el Señor lo limpia, el Señor lo restaura y no quedarnos por 20 años con el dedo señalador o con el banquito donde están los adúlteros. Como que si esa es la forma de que debe funcionar la iglesia. No, debe corregirse porque ¿sabe qué es lo triste de eso? Muchos de los que han corregido de manera crítica y no de manera saludable a ciertas personas por ciertos pecados han cometido los mismos pecados. Sino al momento, con el pasar del tiempo, porque ¿sabe qué hace Dios, mis amados hermanos? Cuando somos inmisericordios y duros de corazón, a veces nos permite caer en situaciones similares. Ahora Dios, si quiere que corrijamos, pero ese corregir debe ir acompañado de un espíritu de mansedumbre, de amor, de misericordia y de compasión. Porque si algo le sintió el Señor fue compasión por las almas que andaban como ovejas dispersas que no tienen pastor. Lo que lo movió a él fue la misericordia. Si salvó a Nínive, ¿qué había en Nínive? Gente pecadora, malvada y perversa, pero dijo Dios que no sabían discernir ni entre su mano derecha ni su mano izquierda. Y si Jonás estaba llorando por un pedacito de sombra que le salió de un día para otro, ¿cómo no voy a tener yo compasión de 120,000 almas? Entonces, mis amados hermanos, el llamado es a corregir con amor, con amor. No nos corresponde colocarnos por encima de nadie como jueces. David pecó, pero David también fue perdonado. Por supuesto que hubo consecuencias de su pecado, pero eso debe darme a mí una idea. Lo que Dios limpió, dijo Pedro, no lo llamemos nosotros inmundo. No podemos ponernos por encima de nadie como jueces, pero es nuestro deber dar la palabra de advertencia cuando se necesita. Debe exhortar, mis amados hermanos. Exhortar no es solamente, como algunas personas piensan, regañar, ¿verdad? Un regaño es caerle encima a alguien. Aquí tenemos la otra cara de la moneda. Ninguna reprensión debe ser nunca tal que deje al otro en desesperación y sin valor y sin esperanza, porque eso no provendría de Dios. No, solo se ha de reprender, no solamente, sino que también se ha de animar y de consolar a la persona que estamos corrigiendo. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia también dice, porque vendrá tiempo. ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos proclamar la palabra de Dios y aprovechar el momento y el tiempo? Bueno, sencillamente porque vendrá tiempo cuando no sufrirán
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esa es la razón por la que aquí predicamos, mis amados hermanos. Hace quizás 30 años atrás, 40 años atrás, en muchos de nuestros lugares donde crecimos, eso era inconcebible lo que vemos hoy en las iglesias. Ni por aquí le pasaba a la gente. Recuerdo que yo vivía en un pueblo y cuando salí a donde me fui a la ciudad, yo comencé a ver un montón de cosas nuevas y a escuchar un montón de palabras nuevas. Y cuando a mí me preguntaban, yo solamente conozco una iglesia, es esto y es esto. Pero para mí es nuevo esto, para mí es nuevo aquello, para mí es nuevo aquello. Por supuesto, no es que era nuevo, es que eso no está en la Biblia, no está en las Escrituras. Entonces, Pablo le dice, porque vendrá tiempo, Timoteo. Tú predicas la palabra, tú insistes, tú corriges, tú instruyes, tú redarguyes, tú reprendes, tú exhortas, tú animas, tú consuelas, porque va a venir un tiempo, dice claramente el texto 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, en otras versiones dice cuando no escucharán, cuando no querrán oír la sana enseñanza. Y eso es lo que significa sana doctrina. No van a querer oírla, sino que teniendo comezón de oír, deseo de escuchar, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, ¿vendrá ese tiempo o ya llegó? ¿Qué piensan ustedes? Llegó hace rato, hermano, y no nos hemos dado cuenta. Ese tiempo llegó hace rato. Tiempos, mis amados hermanos, cuando la gente no va a querer oír la palabra. Y dicho tiempo ya ha llegado a nosotros. Muchos que asisten a las iglesias no quieren oír la sana doctrina. No les gusta. Por ahí vi un meme de un pastor que decía, hermano, Cristo viene, hermano, el Señor dice tal cosa. Todo el mundo ahí como indiferente. Y venía otra que decía, así dice Jehová, te quiero bendecir, te voy a prosperar, crecerás como la palmera. Amén, gloria a Dios. Nadie se dormía, todo el mundo estaba despierto. Y todo el mundo hacía así agarrando su bendición. Ahora, yo no dudo que Dios pueda hacer muchas cosas con nosotros. Pero si algo está interesado Dios en nosotros, que conozcamos su palabra, mis amados hermanos. Que conozcamos su palabra y nos afirmemos en ella. Nos afirmemos en ella. No quieren la sana doctrina, la gente no quiere oír la palabra. En lugar de eso quieren espectáculo y entretenimiento religioso. Ay, ese pastor predica largo. La alabanza y la adoración dura 2 horas y el pastor dura 10 minutos. Porque según la ciencia dice que la gente puede captar un máximo de 30 a 40 minutos. Yo digo, si se le durmieron al apóstol Pablo y se cayó de un tercer piso, no sé dónde está ese muchacho, que se me duerman a mí, no, no pasa nada. ¿Verdad que no? ¿Y cuánto duró Pablo predicando? Toda la noche. Ahora, eso no era todo el tiempo, pero hay momentos en que toca, ¿verdad? Extenderse un poquito más, porque la cosa es seria. Pero el problema es, mis amados hermanos, que la gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino que quiere espectáculo religioso. Sí, quiere simplemente espectáculo religioso de parte de los ejecutantes cristianos que les acaricien los oídos. Hay gente que dice, voy a la iglesia porque me siento desanimado. Y bueno, tal vez en la iglesia hay una palabra que me anime. Es que mi novio me dejó. Que mi novia me dejó y terminamos y yo me siento mal, 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 mal. Yo lo que quiero es que Dios me diga, tengo un siervo para ti. Tengo un hombre que te va a amar. Ese que te dejó fue por esta razón, pero el que yo te tengo, no. Muchas veces uno viene desanimado y sale peor, hermano. Sale más aporreado que como venía. Pero nosotros no podemos condicionar la palabra del Señor en función a lo que yo siento. Ahora, ¿qué se hace Dios cuando Él está en el asunto? De manera inexplicable, canaliza todo en función al bien de nuestra alma. Y a veces las cosas que suceden no es necesariamente las que queremos, mis amados hermanos. Mucha gente quiere entonces que le acaricien los oídos. En las iglesias tenemos hoy una fascinación por las fantasías. A la gente le encanta que le echen cuentos de mitos y leyendas que no van a suceder, que no están sucediendo, pero ellos por alguna razón no quieren escuchar. Eso me hace sentir bien.
Es como la gente que quiere escuchar el horóscopo o quiere que le lean la mano y siempre dice lo mismo. Todos los años dice lo mismo. Agarre un periódico y lea el horóscopo para que usted más o menos se dé cuenta. Todos los que son de diciembre, que son de tal signo, todos los que son a estas personas las va a traer mucho dinero. Y no solamente vas a traer mucho dinero, sino que vas a traer el amor. Va a venir una persona que te va a querer, que te va a amar. Y hay gente que es feliz con eso. Lo cierto es que a muchos que conozco no les ha llegado ni el dinero, ni el amor. Por lo tanto, eso es un mito y es una leyenda. No es real, no es verdadero, mis amados hermanos. No es verdadero. A menudo ignoran a las personas que simplemente abren la Biblia y enseñan. Ay, no, eso es más de lo mismo. Quiero algo, no sé, novedoso, algo nuevo. El versículo 4 indica que los oídos con comezón pronto se vuelven oídos sordos a la verdad de Dios. ¿Sabe algo? La gente que no quiere escuchar la verdad, ¿qué va a escuchar? Solamente hay dos cosas, verdad y mentira. Usted decide qué escuchar. Usted decide si lo trajo la cigüeña o si lo trajo su mamá. Pero hay dos cosas nada más que usted puede creer. ¿Usted cree realmente, mis amados hermanos, que Jesús es quien dice ser? ¿O usted cree lo que otros dicen que Jesús es? ¿O usted cree que Dios es el creador? ¿O usted cree el Big Bang, la historia de cómo se formó el universo? Ya eso es problema de la persona. Pero la Biblia dice que los oídos que tienen comezón pronto se vuelven oídos sordos. Conforme la gente se aleja de la verdad, más cree en la mentira, en el engaño y en la fábula. Hay gente que yo me quedo sorprendido que he visto en cosas que me dicen, no, yo fui evangélico, yo hasta una iglesia evangélica fui. Y no, usted nunca fue cristiano. Usted fue a la iglesia evangélica, pero usted nunca nació de nuevo. Usted nunca se arrepintió. Porque si usted hubiese nacido de nuevo, cuando uno nace de nuevo, eso es como un recién nacido. ¿Qué es lo que quiere? Leche, mis amados hermanos. Lo que quiere es estar pegadito ahí, tanto así que rompe el pezón, ¿verdad? Quiere estar ahí, porque eso lo alimenta, eso lo ayuda, eso lo desarrolla. ¿Cómo que ahora va a estar usted viendo el horóscopo? Usted lo que estaba era bien confundido. Usted estaba buscando era una solución, una alternativa a alguna situación y usted se metió allí simplemente, pero usted no entendió el evangelio nunca. Ahora, es lamentable, pero una iglesia cuando comienza a dejar a un lado la Biblia y comenzamos a dar series de películas. Ahora, uno puede usar una ilustración de una película para afirmar una verdad, pero yo no puedo predicar todos los domingos películas, mis amados hermanos. Que la película tal, hoy vamos a tener una predicación sobre esta película, sobre aquella, y a historias como que si no hay contenido en la Biblia que predicar. ¿Cuántos domingos llevamos aquí y todavía nos falta? Pero cuando estudiamos la Biblia solamente con un tema de interés, ¿verdad? Para que la gente sienta un deseo y una atracción, bueno, ahí estamos mal, porque ahí sí estamos como un restaurante, ¿verdad? ¿Qué quiere comer cada uno? Levanten la mano los que se sienten deprimidos. Levanten la mano los que tienen problemas económicos. Levanten la mano, bueno, hoy vamos a hablar de los problemas económicos. Mañana vamos a hablar de los deprimidos. No, amados hermanos, la palabra es saludable. Cualquier texto y cualquier porción de la Biblia bien aplicado es suficiente para saciar nuestra alma, para saciar nuestro ser. Pero tenemos que tener la actitud correcta ante la palabra de Dios. Luego dice la Escritura, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, Timoteo, sé sobrio, porque esos tiempos van a llegar, pero tú mantente sobrio, mantente firme. Alguien dijo que el camino a la perfección pasa por una serie de disgustos. De una manera u otra hay que hacer que el pecador sienta disgusto por el pecado. Y dentro de los filósofos griegos, Epicteto traza una constante o un contraste entre el filósofo falso y el que busca más que la popularidad. Dentro del mundo griego, de ahí escuchamos la palabra filosofar, ¿no? Esa era la tendencia común. Iban a las plazas y todos los días estaba la gente filosofando allí. Pero este Epicteto traza un contraste entre el filósofo falso y entre el filósofo que busca más que popularidad y el filósofo verdadero cuya única meta es el bien de los oyentes. Yo lo titulo así, los predicadores, ¿verdad? Que solamente buscan popularidad
los predicadores que solo buscan su propio bienestar y los predicadores que predican la verdad. El filósofo falso maneja la adulación y fomenta la autoestima. Ese es el filósofo falso. El filósofo verdadero dice, venid a que se os diga que vais por mal camino. Nadie quiere eso. La clase del filósofo decía, es un quirófano. Cuando sales de ella deberías sentir no placer, sino dolor. Ay, Dios mío. Me hicieron una operación. ¿Cómo salgo? Salgo adolorido. Alcibiades, el joven de moda y brillante en el momento, el mimado de Atenas, lo titulaban. Solía decirle a Sócrates, Sócrates, te odio, porque cada vez que me encuentro contigo, me haces verme tal cual como soy. O sea, me muestras la realidad. Y me desinfla del lugar en el que me encuentro. La primera cosa esencial es hacer que una persona se vea tal cual como es. Ese es el propósito de la palabra, revelarnos nuestra verdadera condición. No somos buenos como creemos, no somos justos como creemos, no somos salvos por lo que hacemos, no son las obras las que nos salvan, sino Cristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, incluyéndome. La Biblia dice la depravación del corazón humano. La Biblia habla de la condición del hombre. Por lo tanto, no nos presentemos con una cara bien lavada delante de Dios, ¿verdad? Mirando nuestra propia justicia. La Biblia dice, si bien vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia era el trapo que botaba después de la menstruación la mujer. Entonces mucha gente confía en eso, pero no es lo correcto. No es la forma de ver las cosas. Dice la Escritura, pero tú sé sobrio y soporta las aflicciones. ¿Cuáles serían las aflicciones acá? Bueno, no vas a gozar de la popularidad, no vas a tener quizás las atenciones que tienen otros, pero tú mantente allí. Sufre las consecuencias de ser fiel al Señor. Haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Por lo menos yo, dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, a mí ya me va a tocar partir de este mundo, dice Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero te voy a decir algo, Timoteo. Yo he peleado la buena batalla. Yo quisiera que tú pelearas tu buena batalla también. Pero yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. No solamente la empecé, la he terminado. Y sabe, he guardado la fe. Mucha gente ha empezado, pero no ha acabado. Otros van a llegar, pero no han guardado la fe. Y Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Y hay dos cosas que Pablo usa aquí. Milicia, ¿verdad? Hablando de una guerra, de una lucha, de una batalla, pero también usa la palabra carrera, que incluye el deporte y a los atletas. Entonces Pablo dice, yo he usado todas mis facultades mentales y físicas en esta carrera y he guardado con limpia conciencia y con fidelidad mi confianza en Dios y he acabado la tarea que Él me ha encomendado. La pregunta en esta mañana sería, ¿podemos nosotros decir lo mismo? Porque a veces leemos esto y hablamos de Pablo, pero ignorando que cada uno de nosotros tiene que correr su propia carrera. Y cada uno de nosotros tiene que estar en su propia guerra y en su propia batalla. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, a mí, Timoteo, por lo que venga de aquí en adelante, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿ama usted la venida del Señor? ¿Quiere predicar usted la palabra fielmente? ¿Entiende usted la urgencia que existe? Bueno, la tragedia más grande de la vida, aparte de perder el alma e ir al infierno, será llegar al borde de la eternidad y descubrir que hemos cerrado la voluntad de Dios y que hemos desperdiciado nuestras vidas en cosas infructuosas y transitorias. Entonces, que Dios nos ayude, amén. Que Dios permita que cada uno de nosotros entienda que tenemos un encargo y una responsabilidad muy seria delante del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar en esta hermosa hora. Y dele gracias a Dios por los hombres y mujeres que Dios ha usado
para que usted conozca la verdad. Dele gracias a Dios por usted poder escuchar palabras como arrepentimiento, palabras como fidelidad, palabras como testigos, porque son palabras desconocidas para muchos. Palabra como pecado me recuerda a mí que nadie está exento y que todos podemos caer. Pablo decía, el que esté que creyendo que está firme, que mire que no caiga. Que podamos correr la carrera que tenemos por delante con paciencia y que nos esforcemos, mis amados hermanos, por vivir y agradar al Señor. Padre, en esta hermosa mañana te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la cual es verdad. Gracias porque ella es propicia, porque ella fortalece nuestras almas y nos ayuda, Señor, a perseverar en tu voluntad. Reconocemos, Señor, que somos frágiles, que somos débiles. Pero dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy, Señor. Dice tu palabra, Señor amado, que tú eres, Señor, el que nos fortalece, Señor. Que tú eres quien nos guía, quien nos enseña. Nosotros pedimos en esta mañana tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos perseverar en el amor, en las buenas obras, Señor, en tu voluntad. Que nos pongas una actitud correcta delante de ti, Señor. Y que podamos vernos como realmente somos, Señor. Padre, gracias por las personas que usan para decirnos las cosas como son, Señor. Gracias por la verdad, porque la verdad es lo único que permanece para siempre y tu palabra es la verdad. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no pasará, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Guarda su corazón, su mente, sus oídos. Líbranos de lo que no convenga, Señor. Pon claridad absoluta en nosotros, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo nos conduzca a tierra de rectitud, Señor amado. Oramos por los tiempos en que vivimos, Señor. Padre, hay tanta necesidad dentro del mismo pueblo, Señor. Necesidad, Señor, de escuchar tu voz, necesidad de dirección, necesidad de corrección, necesidad, Padre amado, de arrepentirnos y de volvernos a ti de todo corazón. Ciertamente, Señor, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, pero tal vez nos hemos desviado tras la codicia, tras la avaricia, tras, Señor, las nuevas olas que existen, tras las nuevas cosas, Padre amado, y nos hemos corrompido por una u otra razón. Señor, pero de la misma manera que llamabas a Israel al arrepentimiento, hoy queremos pedirte que nos perdones, Señor, que nos limpies con tu sangre. Si hemos puesto en nuestro corazón cosas, Señor, que no deberían estar allí, si le hemos dado prioridad a otras cosas y hemos ignorado tu palabra. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a cada uno de los que sirven, de los que predican, de los que estás levantando, de los que vas a levantar. Señor, Padre, que haya un deseo, Señor, por vivir en integridad, Señor, espiritual y moral, físicamente, Señor, en todas nuestras acciones, Padre. Recibe la gloria, llévanos en casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.